Estamos en nuestra celebración de la Semana Mayor y tenemos un tema bien especial para hoy, Jueves Santo. Y vamos a hablar de Yo soy la verdad. Y si nos damos cuenta, Jesús vino pronunciando mucho Yo soy. Entre ellos decía Yo soy la vid verdadera. También hablaba de Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en nuestro tema de hoy, el que hemos escogido para esta reflexión, yo soy la vid verdadera. Entonces, si nos damos cuenta, Él es todo en nosotros. Él es el complemento, la plenitud. Lo que tú eres es porque ya Cristo ha sido. Y nosotros, en estas celebraciones, debemos clarificar nuestro concepto de Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo cumplió un ministerio. Dios el Padre envió a su Hijo amado. Conocemos la historia, pero es necesario que hablemos de lo importante, que reflexionemos con una conciencia verdadera, porque Jesús nos viene hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí encuentren ese gozo. En Él encontramos todo. Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la verdad y la vida. Y con esa sola frase, porque pues ya pronuncié los otros yo soy, Él es la plenitud de nuestra vida. Hoy vamos a hacer una reflexión bien especial de lo que significa Jesús en nuestra vida, de la obra que hizo maravillosa, y por eso importante que ya que estamos en un tiempo de reflexión, busquemos el verdadero yo soy en nosotros. Jesucristo es el yo soy salvador del mundo. Yo soy la salvación. Jesucristo es vida para nosotros mismos. Y entrando en el tema, encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 15, yo soy la vid verdadera. La vid es una planta de uva, es una enredadera. Y como las plantas tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, tiene el pámpano o los sarmientos, tiene hojas y frutos. Y Jesús se compara con esa planta porque Él es la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador, Él es el dueño, Él es el encargado, Él es el que cuida, el que limpia, Él es quien poda, el que recorta las hojas secas. El uso de la agricultura, digamos, de la siembra, de la comparación que hacemos para explicar el reino de Dios y el cuidado. Y nos habla de podar. ¿Qué es y por qué es necesario? ¿Qué es podar? Es limpiar, es cortar, es arrancar y sacar las hojas secas, las ramas secas. La poda es una muestra de amor. ¿Y quién es ese labrador? El Padre. El Padre es el que limpia nuestra vida. Él es el que corta las cosas que necesariamente deben ser quitadas de nuestra vida. Él es el que arranca la maleza, lo mal que hay en nuestro centro de vida. Él tiene que quitar esas hojas secas de nuestra vida. Entonces, nos estamos dando cuenta que se preocupa por que estemos bien cuidados. Cuando hablamos de la historia de la Biblia, el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba como un Dios fuerte, un Dios temible. Recordemos cuando hubo el diluvio, se cansó de la maldad del hombre. Y lo que quiso fue destruir, arrancar, quitar, cortar esa maldad. Y mandó el diluvio. Y en ese diluvio se llevó todo lo que tenía vida. Hombres, animales, plantas.
Y la familia de Noé fue la que perseveró en la humanidad. Y no voy a hablar de eso, pero hay que traerlo a memoria. El Dios justo, el Dios fuerte, el Padre Dios, en ese momento todavía no era el Padre Dios, era el Dios que necesitaba podar, que necesitaba quitar, cortar la maldad del mundo. Después vemos otra manifestación donde envía fuego en Sodoma y Gomorra. Era el Dios que necesitaba arrancar, que necesitaba quitar la maldad. Porque fue en extremo. Sodoma y Gomorra llegó a límites, se pasó los límites. Y Dios tomó la decisión. Y también rescató a través de la humanidad. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya no vamos a hablar de ese Dios fuerte, de ese Dios temible, sino vamos a hablar del Dios Padre que envió a su Hijo amado a cumplir un ministerio de salvación, a entregar a su Hijo amado. Se hizo hombre y conocemos la historia. Nació a través de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces buscó la manera de acercarse al hombre, buscó la manera de ser el Padre, de entender, de ya no destruir, de ya no arrancar de esa manera tan temible, tan terrible y tan fuerte, sino darle una oportunidad a una humanidad caída. Y entonces es cuando viene Jesús. Por eso es que Él es el autor de vida, el autor de salvación. Él se puso por ti, por mí, se puso por la humanidad. Y como nuestro Padre Dios ya se preocupa de que estemos bien cuidados, Él quita lo que no es necesario, quita lo que no es productivo y lo que no nos es útil en nuestra vida. Entonces en esta mañana yo te pido que nos acerquemos al entendimiento sabio del ministerio precioso de Cristo en la cruz. Él se puso por nosotros. Llevó el dolor, llevó la enfermedad, llevó el castigo del mundo. Y aquí hay muchas cosas que entender. De cómo hasta la separación, esa unidad espiritual, esa unidad de amor, esa unidad del cielo, esa unidad del reino de los cielos. Una separación en Cristo porque Dios no comulga con el pecado y necesitaba destruir y sacar ese pecado del corazón, de la mente, de las actitudes del hombre. Y entendió que necesitaba un sacrificio de sangre como lo hacían también antes con corderos que alivianaban el pecado, pero esta vez se hizo una sola vez y para siempre. Y ahí es donde tenemos que entender y conocer la bondad del Padre, el corazón del Padre y la bondad del Hijo al cumplir un ministerio de dolor. Y se gestó esa salvación en la cruz, pero hay que entender algo. Antes de la cruz hubo un proceso para llegar a esa cruz. Y la decisión tomada y la decisión de salvación fue gestada en el Getsemaní. Y se compara justamente porque era un terreno donde oró Jesús, donde se apartó, Él fue acompañado por sus discípulos, les pidió que lo acompañaran, que velaran y oraran. Y Él se apartó unos pocos metros, se postró con el dolor que sentía, porque ya sabía que tenía que cumplir ese ministerio, ese propósito, y que todo el pecado que había trascendido por la humanidad iba a caer sobre él, y eso es oscuridad, y eso es dolor, y eso es desidia, y eso es maldición. Y era demasiado peso para el llamado Jesús. Y cuando Jesús se postra, se tira al piso para clamarle al Padre, ese es el momento crucial, es ahí donde se gesta esa salvación.
El acto fue la cruz, pero en ese momento de decisión de Jesucristo, pidió ayuda al Padre, se postró al Padre, solicitó la ayuda, porque sus fuerzas, porque su humanidad como el ser humano que llegó a ser acá, que tenía que cumplir con dolor, con sufrimiento y con angustia, ya no daba más. Se postró, se tiró al Padre y le pidió: Padre, si es posible, quita o pasa de mí esta copa. Necesitaba ser fortalecido. ¿Y qué hizo el Padre? Envió, dice la palabra, que envió al ángel a fortalecer. Cuando vino el ángel, porque ya dice la palabra que brotaba de esos poros sudor y sangre, era ya sangre, estaba en un éxtasis de dolor. Y cuando viene el ángel lo fortalece. Ahí fue la decisión crucial. Es ahí donde se gesta la salvación del mundo. Cuando Jesús decide que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre es cortar, es quitar, es de raíz el pecado del mundo. Tuvo que ofrecer sacrificio de sangre, sangre divina, sangre de poder, sangre sobrenatural que sigue lavando nuestros pecados. Cuando Jesús se para de esa oración, se levanta de allí, dice que ya estaba fortalecido, ya iba fortalecido con la asistencia del Padre. Y cuando estamos pasando una prueba muy dura, muy difícil, una que ya no podemos, una que nos hace doblegar al Padre, decimos: Señor, ya no puedo hacer más por este familiar, por este dictamen médico, por este propósito, por este plan, le he luchado, pero Señor, que se haga tu voluntad. Estamos ya tan cansados del dolor, del sufrimiento, de la angustia, no tal cual como la de Jesús, pero hemos llegado a angustias difíciles. Es cuando debemos fortalecernos con el Padre, es cuando debemos pedir la asistencia y es cuando el Señor también envía su ayuda celestial para fortalecernos. Esa es la clave, para fortalecernos y levantarnos a seguir adelante con el plan, con el propósito que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. No hay que hacer sacrificio. Ya Jesucristo se levantó, ya iba fortalecido y cumplió el ministerio con todo lo que conocemos: dolor, sufrimiento, humillación. Y fue a la cruz a entregar la obra, a entregar su vida para poder decir: yo soy la plenitud de lo que Él es en nuestra vida después de esa resurrección. Cuando estuvo en la cruz también tuvo que pasar y enfrentar críticas, desafíos, retos, si eres el Hijo de Dios, y etc. También se encontró con 2 ladrones. Y la certificación de que era el mismo Dios le dice, a uno de los ladrones le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí estaba ratificando que Él era el Dios que iba a estar en su reino, que después de pasar esa prueba se iba a llevar a todos aquellos que se arrepintieran, a todos aquellos que lo reconocieran como el Señor poderoso que entregó su vida, el Salvador de la humanidad. Y está abierta la puerta para aquellos que todavía no han entendido, no han conocido y no han recibido a Cristo como ese Señor, porque veremos el reino de los cielos, porque estaremos con Él en el reino de los cielos, una ratificación de su poder, de su reino, del vencimiento, de la victoria a través del pecado. Y encontramos cómo después de pasar esos 3 días, cumpliendo hasta el último momento el plan y el propósito de Dios, resucita para darnos la vida que hoy tenemos. Entonces, el conocimiento de que Dios es el viñador y que va a podar, siempre tiene la rama en su mano. Un viñador coge la rama para poderla podar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dios no te ha soltado.
siempre ha estado. Tú y nosotros, los hijos de Dios, hemos estado en el hueco de la palma de su mano. La poda no es la ausencia de Dios. Al contrario, es cuando más cerca estamos con Él. En Juan capítulo 15, versículo 2 dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Necesitamos de esa poda. Ser cortado. Porque si no, no vamos a llevar ese fruto. Y hay algunos pámpanos, el pámpano es el retoño que da ese fruto, es un brote nuevo. Y si ese brote no está acomodado, no lleva fruto, pues será cortado. Aquí hay muchos retoños en la familia de Jesús. Pero tenemos que seguir creciendo, seguir abonándonos, llenándonos, nutriéndonos para crecer, para dar el fruto. El peligro de no estar apegado a Cristo es que ese brote nuevo se seque. ¿Y cómo se va a secar cuando no tenemos coinonía, presencia? Es el peligro de no buscar su presencia, de no estar en una unidad, en una sincronía, en una coinonía, porque nos podemos secar, porque no nos permite crecer, porque no nos permite madurar, porque no nos permite dar el fruto que Dios está esperando como Padre de nosotros. El Señor nos da un consejo, nos da un mandamiento. En Juan 15, versículo 4, permaneced en mí. Nos está dando la orden está en ese verbo en imperativo, permaneced en mí. O sea, tienes que estar conmigo, porque así yo puedo estar en ti, así yo puedo estar en vosotros. Porque si no permanecemos pegaditos a la vid. Y ahí Dios nos está hablando desde una relación, nos está hablando de una amistad, nos está hablando de un compañerismo. Porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nos está dando una identidad. Y también nos está dando una promesa. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Nos está diciendo que lo necesitamos para poder salir adelante, para cumplir las metas, para alcanzar las victorias, para triunfar en esas luchas en que estamos en esta vida. La poda es la evidencia de algo nuevo, maravilloso, precioso en nuestras vidas. Es necesario esa poda. Generalmente tendemos a preocuparnos, a angustiarnos, de tratar de resolver. Pero esa poda en nuestra vida tiene como un plan que llevemos mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y mira que el amor lo suple todo, lo llena todo. La creación fue hecha con amor. Y el amor todo lo soporta, todo lo sufre, es la plenitud de nuestra vida. Y por amor, Jesucristo se entregó en la cruz para salvarnos, para librarnos del pecado. El fruto es el amor, también es el gozo, también es la paz, también es la paciencia en todo lo que tenemos que atravesar. También es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No voy a entrar a detallar cada uno, será un tema después. Pero de ese fruto condensado en 9, es que nos fortalecemos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Tenemos que trascender al dolor, tenemos que trascender a la victoria, tenemos que vivir el gozo de la resurrección y la salvación de Cristo todo el tiempo en nuestras vidas. Así que la palabra nos habla esta mañana
de no apartarnos de la vid y vamos a permitir que todo lo que el labrador, nuestro Padre, desea hacer en nuestra vida, lo haga, porque eso es cumplir su perfecta voluntad. Porque el resultado de hacer eso es la bendición poderosa, el alcanzar las victorias, el cumplir el propósito y el plan de Dios. Entonces, no nos sintamos tan agobiados, porque ya se agobió Cristo por ti. No nos sintamos derrotados, porque Jesucristo venció, derrotó la muerte, derrotó la enfermedad, derrotó la angustia, derrotó el pecado. Obtengamos la bendición cada día siendo esforzados y valientes, entendiendo que el sacrificio se hizo una vez y para siempre, y que ese sacrificio vale los tesoros mayores. Ni siquiera es incalculable, es eterno, la salvación eterna. Ven a Jesús, corre a Jesús, abrázate a Jesús. Entiende su dolor en el Getsemaní. Cuando había podido arrepentirse, hubiera sido otra historia. No podemos arrepentirnos de cumplir los propósitos de Dios. Tenemos que cumplir hasta el último momento. Tenemos que entregar nuestra vida y esa unidad y esa presencia hasta el último minuto de nuestra vida. Seguiremos en la eternidad, porque si hemos cumplido acá, si hemos llevado el fruto, si hemos encontrado esa unidad perfecta, el resultado es la bendición. Entonces somos más que triunfadores en Cristo Jesús. Jesús triunfó y sigue triunfando en aquellos que nos abrimos a creerle. Y sigue triunfando cuando toma las decisiones correctas, cuando tomamos esa presencia con valor, cuando nos agobiamos y nos tiramos al piso y decimos: Señor, hasta aquí llego yo, haz tu voluntad perfecta. Te doy permiso, porque entonces Él es la puerta, yo soy la puerta, porque entonces Él es la vida verdadera, porque entonces Él es la verdad, porque entonces Él es la salvación, porque entonces Él es el pastor, el que guía nuestra vida. Qué tiempo tan especial, maravilloso. Es un tema que podemos trascender en muchos, pero es un poco más sesgado a entender que Jesucristo fue podado también y seremos podados. Y necesitamos ser podados para florecer, para brillar, para seguir dando el fruto, para que ese retoño crezca, se nutra, crezca. Hay cosas que nos duelen cuando son cortadas, pero me encanta la frase donde dice: el labrador toma la rama en su mano para poder ser podada. O sea, no estamos ahí caídos solos, sino tenemos el sostén, el soporte de papá. En el momento en que se nos es quitadas ciertas cosas, en el momento de la prueba, del dolor, del sufrimiento, de las circunstancias no tan fácil, ahí está la mano de Dios, guardándonos, protegiéndonos y llevándonos a alcanzar metas y sueños. Entremos en nuestro tiempo de oración. Tenemos estos temas maravillosos de reflexión en Semana Santa. Disfrútalos, acógelos, haz tu propia reflexión. Que esto sea un abrebocas para que tu vida empiece a cambiar y que salgamos renovados, impulsados a vivir la vida de reino. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Bendito, grande, poderoso eres tú, mi Dios. Gracias por revelarte a nuestras vidas con ejemplos de nuestro diario vivir y con aquellos. Ayúdanos a entender esos planes, esos propósitos en nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos apegados a ti y continuar trabajando en nuestra vida. Señor, pódanos, quítanos, corta lo que tenga que ser quitado o cortado de nuestra vida, Señor. Y añade también lo que tengas que añadir para que podamos seguir unidos a ti
pegaditos a la vid, para llevar mucho fruto. Gracias por estos tiempos de reflexión, Señor. Reconocemos tu grandeza, nos admiramos de esa decisión preciosa de seguir hasta el final y de cumplir y de poder experimentar tu reino cada día de nuestra vida. Que el florecimiento de ese sacrificio se vea, que se vea el fruto en cada uno de tus hijos y que sigamos llevando fruto hasta el momento en que vamos a celebrar las bodas del Cordero. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Rendidos estamos delante de ti. Tú eres la plenitud, los yo soy infinitos en nuestras vidas, para seguir cultivando, para que el agricultor siga removiendo esta tierra y que seamos los hijos aprobados, valientes y esforzados en el cumplimiento, seguidores de lo que tú hiciste, de triunfo en la cruz, la resurrección y la vida en medio de cada uno de nosotros. Resucita lo que está muerto en nuestra vida. Resucita lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto para nuestra vida. Y Señor, corta de raíz lo que no permita, lo que sea estorbo en nuestra vida, Señor. Es dura palabra, pero es la rendición y la voluntad total. No era fácil para Jesús, pero sin embargo, Él entregó esa decisión y fue fortalecido y la cumplió hasta el último momento. Y hoy está respirando la gloria con el Padre, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y el tiempo de la unidad y de la presencia es ahora, y la decisión es ahora. Y si no has recibido a Cristo, confiésalo. Dile: Señor Jesucristo, te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco el sacrificio y me lavo con tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y me siento hijo, hija, eternamente y para siempre de ti, para alcanzar el plan perfecto en mi vida. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.